¿Está Israel preparándose para el cumplimiento de la profecía más temida del profeta Daniel? Lo que vas a escuchar es tan profundo como urgente. Quédate hasta el final, porque el mensaje que encierra esta historia podría ser el llamado que tu alma ha estado esperando. En el corazón ardiente del Medio Oriente, donde las piedras de Jerusalén guardan secretos milenarios, se esconde una de las revelaciones más estremecedoras que la humanidad jamás haya enfrentado. Los profetas escribieron con manos temblorosas lo que el cielo les mostró, pero muy pocos entendieron el peso de esas visiones. Uno de ellos fue Daniel, un joven hebreo desterrado en Babilonia, a quien Dios le confió un código profético sellado para los últimos días. Él vio lo que nadie más se atrevió a mirar, un futuro en el que Israel sería el epicentro de una tormenta espiritual sin precedentes. Y ahora, tras siglos de espera, todo indica que estamos al borde de ese cumplimiento. Lo que Daniel vio está por desatarse en nuestros días. Cuando Daniel fue llevado cautivo, parecía ser solo una víctima más de un imperio poderoso. Pero Dios tenía otros planes. A través de sueños, visiones y ángeles enviados desde el trono mismo del Altísimo, se le mostró un panorama que trascendía su época, sus cadenas y su juventud. En una visión particularmente perturbadora, el profeta observó una figura maléfica que profanaba el santuario, que engañaba a las naciones y que perseguía al pueblo santo con furia demoníaca. El ángel Gabriel le explicó que eso ocurriría en los últimos tiempos, cuando el conocimiento se multiplicara y muchos corrieran de aquí para allá. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo en este siglo? No estamos viviendo en la era del conocimiento sin control, de la velocidad sin dirección y de la espiritualidad sin fundamento. Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás escuchando no es ficción ni interpretación suelta. Son señales que están alineándose justo delante de nuestros ojos. Las noticias que salen a diario desde Jerusalén parecen ecos directos de los rollos de Daniel. La reconstrucción del tercer templo, por ejemplo, ya no es solo un anhelo mesiánico de ciertos grupos religiosos, es un proyecto real, con planos, materiales y sacerdotes entrenándose en secreto. Cada piedra que se levanta es un paso más hacia el cumplimiento de la abominación desoladora de la que habló el profeta. Y si ese templo se erige, entonces el escenario estará listo para que aparezca aquel que se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios. Daniel no solo habló de visiones simbólicas, él mencionó cifras, tiempos determinados, ciclos de semanas proféticas que han sido estudiadas y debatidas por siglos. Pero lo más perturbador fue su angustia. Cuando recibió la revelación, no se sintió privilegiado, sino quebrantado. «Me enfermé por varios días», escribió. «¿Por qué un hombre de fe, que hablaba con ángeles y era honrado por reyes, se derrumbaría ante una visión? Porque lo que vio era tan real, tan oscuro y tan cercano, que su alma no pudo soportarlo». Hoy, esa misma visión parece desplegarse con cada atentado en Jerusalén, con cada reunión geopolítica en la ONU, con cada tratado firmado a espaldas del pueblo. La profecía temida no habla solo de guerras físicas, sino de una guerra espiritual de dimensiones colosales. Daniel vio cómo un espíritu de engaño se apoderaba de los gobernantes, cómo los ejércitos eran arrastrados a conflictos que no comprendían, y cómo un hombre de siniestro poder se sentaba en el lugar santo haciéndose pasar por Dios. Este no era cualquier gobernante, era el Anticristo, un ser que no solo dominaría con política o economía,
sino con milagros mentirosos, seducción espiritual y una crueldad que haría temblar a las naciones. Y lo más aterrador de todo, muchos lo recibirían con brazos abiertos. ¿Estás preparado para identificarlo cuando aparezca? ¿O serás parte de los que serán seducidos por su carisma? Te suplico que no ignores estas palabras. Suscríbete ahora, porque el tiempo no está a nuestro favor. Israel ya está despertando espiritualmente. Las tribus están regresando. Los levitas están siendo identificados mediante ADN. Y los sacrificios, detenidos por milenios, podrían reiniciarse en cualquier momento. Todo esto no es casualidad, es cumplimiento. Jesús mismo, siglos después de Daniel, advirtió: cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. ¿Por qué ese nivel de urgencia? Porque lo que está en juego no es solo la vida, sino la eternidad. Cada día que pasa, las piezas encajan. Cada nuevo acuerdo en Jerusalén puede ser una trampa disfrazada de paz. Y aquí viene el misterio más grande. Daniel fue instruido a sellar su libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Que muchas de sus revelaciones no serían comprendidas sino hasta que las circunstancias fueran las correctas. Y ahora, con la tecnología para identificar cada movimiento, con la inteligencia artificial infiltrando el pensamiento humano, con líderes mundiales hablando abiertamente de un nuevo orden global, el sello comienza a romperse. Lo que antes eran enigmas, hoy son titulares. Lo que antes era simbólico, hoy tiene rostro, nombre y coordenadas. ¿Es posible que vivamos en el tiempo en que el libro de Daniel se abre ante la humanidad? El clamor de Daniel fue por su pueblo, por Jerusalén, por el santuario que fue destruido. Pero también fue un clamor por nosotros. Él vio el final, y aunque no lo comprendió por completo, supo que todo apuntaba a una generación futura. ¿Eres tú parte de esa generación? ¿Estás viendo cómo las naciones se alinean? ¿Has notado cómo se silencian las voces que advierten y cómo se exaltan aquellas que promueven confusión, violencia y adoración al hombre? Este es el tiempo de despertar. Suscribirse no es solo un clic. Es ser parte de una comunidad que busca discernir los tiempos y prepararse para lo que viene. Y aún hay más. Lo que hace esta profecía tan escalofriante no es solo su contenido, sino su exactitud. Daniel vio con claridad que en los días postreros se levantaría un rey con un rostro feroz, entendido en enigmas, que destruiría maravillosamente y prosperaría con astucia. Este rey no se levantaría por su propio poder, sino que recibiría autoridad de fuerzas invisibles, de entidades espirituales que desde las sombras han guiado imperios enteros hacia la perdición. Este personaje, a diferencia de los tiranos antiguos, no dominaría por la espada únicamente, sino con discursos llenos de arrogancia, con promesas de paz y con una influencia hipnótica sobre multitudes. ¿Te suena familiar? ¿No estás viendo ya líderes que hablan de unidad global, de eliminar las diferencias religiosas, de fundar un solo sistema económico y moral? Suscríbete al canal, porque este no es un mensaje de temor, sino de advertencia profética. Lo que Dios reveló a Daniel no fue para esconderlo, sino para que una generación se levantara con entendimiento. Jesús dijo: el que lea, entienda. ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo ahora? La misma ciudad donde fue crucificado el Hijo de Dios está a punto de ser testigo del mayor engaño que haya presenciado la historia humana. Y Daniel lo vio todo. Vio cómo un pacto sería confirmado por 7 años, pero a la mitad sería quebrantado. Vio cómo el sacrificio cesaría
y el lugar santo sería profanado por un acto que encendería la ira del cielo. Pero no se trata solo de política o religión, se trata del alma. Daniel lloró por los pecados de su pueblo, intercedió con ayuno y vestiduras rasgadas, pidiendo a Dios que no les tratara conforme a su maldad. Y esa es la clave. El juicio viene, pero también la misericordia. Aquellos que reconozcan las señales, que doblen rodillas y preparen su corazón, serán como las vírgenes prudentes de la parábola. Pero los que se burlen, los que sigan como si nada, estarán expuestos a una oscuridad que Daniel no pudo siquiera describir sin enfermarse. Jerusalén, la ciudad de la paz, está rodeada por conflictos que escalan cada día. El monte del templo está dividido entre dos religiones que reclaman su derecho sagrado. Los túneles subterráneos, excavados en secreto, muestran preparativos que coinciden con las antiguas instrucciones de Éxodo y Levítico. El instituto del templo ya tiene las vestiduras sacerdotales, los instrumentos del culto y la vaca roja pura, lista para el sacrificio de purificación. ¿Casualidad? No lo creo. Todo esto fue anticipado por Daniel, quien escribió bajo la instrucción directa del cielo. Y ahora, el reloj profético parece haber comenzado a correr a una velocidad vertiginosa. No apagues este video, no cambies de canal. Suscríbete ahora y compártelo, porque esta información podría ser lo que despierte a muchos antes del gran día. El profeta escribió sobre tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Una expresión que ha desconcertado a teólogos por siglos, pero que ahora empieza a cobrar sentido con la precisión de los calendarios hebreos, los eventos políticos y la ingeniería profética que solo puede venir de un creador que lo ve todo desde fuera del tiempo. Daniel fue visitado por ángeles que le hablaron de batallas cósmicas, de luchas entre principados que afectan directamente el curso de las naciones. ¿No es eso lo que vemos hoy, cuando detrás de cada decisión internacional parece haber una mano invisible que empuja los hilos hacia el caos? El príncipe de Persia fue mencionado en una de esas visiones, enfrentando al ángel Gabriel durante 21 días hasta que llegó Miguel, el gran príncipe, para ayudarlo. ¿Qué clase de batalla era esa? ¿Y por qué es tan relevante ahora? Porque Persia es el Irán moderno y está otra vez en el centro del conflicto con Israel. Los mismos territorios donde Daniel tuvo sus visiones están hoy llenos de tensión nuclear, amenazas de guerra santa y odio ancestral. ¿Crees que esto es una simple coincidencia política? ¿O será el eco de un conflicto espiritual que nunca terminó y que ahora está llegando a su clímax final? Los sabios entenderán, dice Daniel, pero los impíos no entenderán. Ese es el punto crítico. No todos podrán discernir lo que está ocurriendo. Solo aquellos que busquen a Dios con sinceridad, con temor reverente y con hambre de verdad, podrán leer entre líneas y prepararse para lo que viene. Por eso insisto, suscríbete. Esta no es una invitación cualquiera, es una oportunidad para ser parte de un remanente que no se deja engañar, que no cierra los ojos, que no adora al hombre, sino que mantiene la mirada fija en el que viene entre las nubes. Israel está alineando cada una de sus profecías. El desierto florece, las naciones se reúnen para atacarla y al mismo tiempo para hacer pactos que prometen paz. Pero Daniel vio lo que ocurre después de esa falsa paz: persecución, destrucción, idolatría global. Y también vio esperanza, porque en medio de la oscuridad surgirá un pueblo que conocerá a su Dios y actuará. Un pueblo que no se venderá, que no doblará rodilla, que no se dejará marcar por el sistema.
¿Eres tú parte de ese pueblo? ¿O aún estás esperando una señal más evidente? Y sigo, porque lo que estás a punto de descubrir es aún más revelador. Daniel, al recibir la visión del hombre vestido de lino, una figura tan gloriosa que su voz era como el estruendo de una multitud, cayó sin fuerzas, sin aliento, como muerto. Esa aparición no fue cualquier ser celestial. Muchos estudiosos creen que era una manifestación preencarnada del mismo Cristo. Este ser le reveló que lo que había de venir era una gran guerra, no solo física, sino espiritual. El conflicto final no se librará únicamente con armas, sino con palabras, doctrinas, ideologías y señales sobrenaturales que harán que incluso los escogidos, si no están firmes, puedan ser engañados. ¿Te das cuenta del nivel de engaño que se aproxima? ¿Estás preparado para resistir una tormenta así? Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho, porque el conocimiento que viene es para valientes. Daniel escribió que en esos tiempos los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sabes qué significa eso? Que en medio del caos habrá hombres y mujeres que no solo entenderán lo que ocurre, sino que serán luz para otros. Serán faros espirituales en medio del mar embravecido de la confusión global. No serán religiosos ni sensacionalistas, sino verdaderos portadores de revelación, guiados por el Espíritu de Dios y no por la emoción del momento. Ahora escucha esto. En Daniel 9, el profeta hace una oración poderosa que cambia el rumbo del capítulo entero. Él no ora por venganza ni por prosperidad, sino por perdón, por restauración, por el cumplimiento del propósito divino en su pueblo. Y es justo después de esa oración que se le revela la famosa profecía de las 70 semanas. Cada semana representa 7 años, y las últimas 7, la última semana, es la más aterradora, pues está reservada para el tiempo del fin. En ella se menciona el pacto con muchos, el cese de sacrificios y la llegada del desolador. Esa semana aún no se ha cumplido en su totalidad, y todo indica que estamos cerca de verla desplegarse ante nuestros ojos. ¿Será que los tratados actuales entre Israel y otras naciones están sentando las bases para ese pacto profético? Y aún más intrigante, la profecía señala que en medio de esa última semana el sacrificio será detenido, lo que implica que para que eso ocurra, primero debe haber un altar y un sistema de sacrificios funcionando. El Instituto del Templo ya ha recreado todos los utensilios del templo, ha entrenado a los sacerdotes y ha construido el altar móvil. De hecho, en los últimos años ya han realizado sacrificios simbólicos en lugares cercanos al monte del templo. Todo esto se alinea con lo que Daniel escribió hace más de 2500 años. ¿Puedes imaginar la exactitud de esto? ¿Puedes comprender que lo que fue revelado a un joven hebreo cautivo en Babilonia está tomando forma en nuestra generación? Daniel también menciona a un ser llamado el Cuerno Pequeño, que habla palabras arrogantes contra el Altísimo, que oprimirá a los santos y cambiará los tiempos y la ley. Este personaje será una figura política y espiritual combinada, y su dominio será global. No vendrá vestido de dictador, sino de salvador. Ofrecerá soluciones, traerá orden, unificará religiones y convencerá a las masas de que Él es la respuesta que la humanidad ha esperado. Pero detrás de su sonrisa habrá una serpiente, detrás de su paz, un veneno, detrás de su carisma, una sombra demoníaca. Y Daniel lo vio y tembló.
¿Estás tú temblando por dentro al leer esto? Si es así, estás despierto. Y si estás despierto, es hora de prepararte. La historia no se detiene ahí. Daniel fue un hombre que vivió bajo la presión de imperios paganos, pero jamás comprometió su fe. En Babilonia, en Persia, rodeado de brujería, idolatría y traición, se mantuvo firme. Y por eso fue escogido para ver lo que otros no vieron. Dios no revela sus secretos a los curiosos, sino a los consagrados. Aquellos que, como Daniel, oran 3 veces al día, aunque les cueste la vida, aunque los metan en fosas de leones. Y así será en los últimos tiempos. Los Daniels de esta generación serán perseguidos, ridiculizados, silenciados. Pero también serán fortalecidos con revelación sobrenatural, con discernimiento, con fuego en los huesos. ¿Eres tú uno de ellos? No te distraigas. No dejes que el entretenimiento de este mundo te apague la llama. Estamos viendo a Jerusalén prepararse no solo para la guerra, sino para un escenario profético que estremecerá a las naciones. El monte del templo es un punto de tensión tan delicado que cualquier chispa allí puede encender una guerra mundial. Y cuando eso ocurra, será la señal de que la profecía está activada. Daniel escribió que desde el momento en que se dé la orden para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habrá ciclos proféticos exactos. Y esos ciclos ya están en movimiento. La profecía no espera a nadie. Avanza, avanza con precisión quirúrgica. Y tú estás vivo para verla. Suscríbete. No te lo pido por rutina. Te lo pido porque necesitamos una generación despierta, informada, firme en la verdad. Una generación que no se doblegue ante la presión, que no adore al sistema, que no tema al hombre. La profecía de Daniel no termina en oscuridad, termina en gloria. Porque después del juicio viene el reino eterno. Después del anticristo viene el Cristo. Después del engaño, la verdad se manifestará en poder, y todo ojo le verá, y entonces el profeta vio el cierre. Después de tanta angustia, después de visiones de bestias, cuernos, desolaciones, pactos rotos y santos perseguidos, Daniel recibió una palabra que aún resuena con poder. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esta frase es más que poética. Es un sello de tiempo, un marcador profético. Estamos en ese tiempo. Nunca en la historia de la humanidad se había viajado tanto, comunicado tanto, aprendido tanto, ni tampoco se había desviado tanto. La ciencia se multiplicó, sí, pero también lo hizo la arrogancia del corazón humano. Y justo en ese entorno de aparente iluminación, los secretos de Daniel comienzan a desatarse. Ese sello que mantuvo ocultas las revelaciones más inquietantes de la profecía comienza a romperse en nuestros días. Los números que Daniel recibió, los 1290 días, los 1335 días, antes parecían absurdos o imposibles de interpretar. Pero hoy, con la ayuda de la astronomía bíblica, los calendarios hebreos y el cumplimiento de eventos históricos, cada cifra encaja como una llave profética en una cerradura sellada por siglos. ¿Te das cuenta? Estás siendo testigo de algo que ni los sabios de la Edad Media pudieron entender. Tú, en este preciso momento, estás observando cómo las páginas más misteriosas de la Biblia se abren por completo ante tus ojos. Daniel, finalmente, agotado y profundamente transformado por todo lo que había visto, recibe la instrucción final del cielo. Tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
¡Qué esperanza gloriosa! Daniel no solo vio el caos, también vio la victoria. Porque después del dominio de los reinos humanos, después del gobierno del cuerno pequeño, después de la gran tribulación, vendrá el reino de Dios, uno que no será quebrado jamás, que no tendrá fin, ni corrupción, ni engaño. Un reino de justicia, donde el Mesías reinará con vara de hierro, y los suyos con él. Esa es la herencia prometida, y no es una metáfora, es la realidad final hacia la que nos dirigimos a toda velocidad. Y tú, que estás viendo este video o leyendo esta historia, tienes un papel en ese escenario. La profecía de Daniel no fue escrita para asustarte, sino para alistarte. No es un cuento apocalíptico, es una advertencia amorosa de un Dios que quiere que su pueblo no solo sobreviva, sino que se levante en medio de la oscuridad. Jesús mismo citó a Daniel, lo validó, lo elevó como una voz imprescindible para los últimos tiempos. Porque la historia de Daniel no es solo sobre Babilonia, ni sobre Persia, ni siquiera sobre Israel. Es sobre ti, sobre tu decisión hoy, sobre tu fidelidad cuando nadie te ve, sobre tu postura cuando el mundo exija que te arrodilles ante su sistema. El mundo se prepara para recibir al falso Mesías. Israel se prepara, sin saberlo del todo, para ese momento crucial. Pero tú puedes prepararte para recibir al verdadero Rey, aquel que viene con poder y gran gloria, aquel cuya aparición destruirá al inicuo con el resplandor de su venida, aquel que fue cortado, como dice la profecía, pero no por sí mismo, y que resucitó para vencer al pecado y a la muerte. Ese Mesías regresa, y cuando lo haga, lo hará a Jerusalén, no a Roma, ni a Nueva York, ni a ninguna potencia de este mundo. Volverá al lugar que Daniel amó, por el cual oró y ayunó, el monte de Sión, el monte del templo, y desde allí juzgará a las naciones. Hoy, la pregunta que debes hacerte no es si la profecía se está cumpliendo. Eso ya es un hecho. La verdadera pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás en santidad? ¿Estás buscando al Dios de Daniel o simplemente viendo pasar la historia desde la comodidad de la indiferencia? Porque el tiempo es corto. El anticristo está cerca. La abominación está en construcción. Pero también está el fuego de Dios, el Espíritu Santo derramado sobre sus siervos. También están los sueños, las visiones, las señales en el cielo y en la tierra. También está el reino que viene. Y tú, querido hermano o hermana, puedes formar parte de ese ejército final que no será vencido. Suscríbete al canal, no por vanidad, sino porque necesitamos estar conectados, alertas, instruidos. Este es un canal que no teme decir la verdad, que proclama lo que otros callan, que estudia las Escrituras con temor y pasión. Comparte este mensaje con quienes amas. No te quedes callado. Daniel fue un joven valiente en una tierra pagana. Tú también puedes ser un Daniel en tu generación. Que no calle, que no se rinda, que no se arrodille ante los ídolos modernos. Porque el tiempo ha llegado. Y ahora, más que nunca, el mundo necesita ver a los entendidos resplandecer. Y así termina la visión, pero no la batalla. La historia de Daniel se cerró en su generación, pero su profecía fue escrita para la tuya. Que Dios te dé discernimiento, fuerza y fuego, porque el fin no es el final, sino el principio de una gloria eterna que nadie podrá arrebatarte. Maranatha, ven, Señor Jesús.